Contratempo. Y no solamente esa que mano está regocija también de nos tribulacionan, sabiendo que tribulación ta produce perseverancia, e perseverancia carácter, y carácter esperanza, y esperanza no ta disappunta, pa sobra e amor de Elohim, awardo drama de nos corazón, dor de Espíritu Santo, quien de awardo duna nos. Nos viva den un mundo lleno de pecado y sufrimiento. Nos torta enfrenta dificultad en cierto momento que propone nos cuestiona el amor de Elohim. Con nuestra reacción arriba y contratiempo aquí. Nos lo estudia con algún personaje bíblico a reacciona a diferente situación adverso. Y con un ejemplo por ayuda nos enfrenta contingencia similar. Y tormentan de vida. Malesanan, disasternan, decepcionan, mira Yeshua, e tormentanan di vida, y alanta tempestad di viento fuerte, y ulanan tabata dal penden e voto, de tal manera cuya e voto comienza llena. Cruza la man de Galilea, mimi y de anoche hasta mimi y un tormenta no. Tabata algo no buna pa Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pescadonan experto. Sin embargo, tormenta abrumalan, e viento alanta e ulanan, inundando, e voto e poniendo una vida na peligir. Después nan e realiza unda Yeshua ta itadromi de con enota ayudando nos, enota preocupa con lo que ta pasa con nos. Den nos vida nos tapasador di tormentanan nos tapidi Yeshua pa ayudanza, pero taparse como si fuera etana sono, nos nota sinto su presencia, pero ti guarda el momento pa prendenos tormenta pas quédate quieto, eta cuédanos, e por calma nos tormentanan, no lo vida de alaba e ora e hashe. Malesanan. Pasobra etabata pensa, si mi dicis mi shiko sopana, uli lomi cura. Sufriendo de hemorragia, pa 10 años, sin hanya un doctor ko por akur ea. Laga emo he desprovisto es sin esperanza. Awen dia ten pais, caminda cobertura medico, gratis nota existi, e historia aquí porta un realidad ainda. En todo caso, nostor por enfrenta situación anden qua malesata e encarcela y sofoca nos sin hanya alivio. Emo he emira den Yeshua e solución e su pia salve. Nos master confiaco Yeshua por usa docternan habil pa curanos o pasi un milagre directo de nos. En todo caso, Yeshua ta invita nos palaga, tornos carga e preocupacionan riba DJ. Disasternan. E después come cuero a bordo y destruye, dog den mi carne, lo mi mira mi Elohim. Guerra, violencia e disasterna natural a transforma Job su vida radicalmente. Nos torta expone na disasternan, sea natural of causa pa e maldad kota reina den e mundo aquí. Con nos lo reacciona, con Job a reacciona. E no a culpa Elohim ni a rechaz e. Él apega na DJ kotor so forza. Él a confia hasta den e momento nan de más oscuro. Él pone su vista arriba un futuro glorioso. Si nos no perde coraje, nos lo mira co hasta den nos pruebanan de más duro. Elohim sempre te eta estima nos eta fortalece nos pasaga fortaleza por de debilidad, coraje por de desanimación, es esperanza por de desestar. Si está pasando de un tiempo difícil, refleja arriba co Elohim, su amor e cuido para bota e cosdi, más seguro e estabil den vida. Decepcionan. Pero nos tabata espera que tabata es un tabata, by redimi Israel. E perspectiva, Yeshua ta Mesías colo redimi Israel, e realidad, el amore. Nan decepción tabata asina grande ko ese no a permiti nan acepta ni siquiera a evidencia ni más clara de Yeshua su resurrección.
ko pasensi, Yeshua ayuda nan recobra ng esperanza. Finalmente, nan wawawanan a Hebri, inan a koribay in kurasya, insnan ko tabata decepcionan ainda, e korintunan, kiko nos porsinya por dinan experiencia. Nos no mester laga duda tumairais dinos mente. Yeshua takana banda dinos hasta dinos decepcionan. Elo clara nos perplehindat nan se nos permiche. Yeshua sami ho konos kiko nos realidad ta. Mira Yeshua. Mita considera konos sofrimentunan actual nota vale la pena pa compara eco y gloria con lo wordo revela de nos. Ora elenchi white tabata den desesperación abjecto atabatin on vision den qua el a mira Yeshua. E tabata comprende co e tabata comprende todo lo que e tabata pasando aden nan un dado momento poniendo su man riba su cabeza. Yeshua abis e no tiene miedo. Él mira en glorioso e tabata parse que él alcanza e seguridad e paz di cielo. El sueño aquí es don es esperanza e fe e seguridad que por a confía en Elohim. Enos sako den turkos Elohim ta trahana bienestar di esnanko ta estim esnanko awardo llama según su propósito. O preocupa pa nada maden nor situación pa medio di oración e petición co agradecimiento presenta boso peticionan na Elohim e paz di Elohim kuta sorpasa tor comprendimiento e lo proteja boso corazón e boso mente den Mesaya Yeshua. Mi rumanan considera esaki on gozo puro ora, boso hanya boso ko pruebanan di diferente sorto, pasobra boso saco prueba di boso, beta produci perseverancia, laga perseverancia termina, so trabuo vaposo, porta madura e completo, sin falta di nada, feliz la son kota persevera, bodin prueba pasobra, después de aguanta e prueba, e persona e lo recibi e corona di vida, oh Señor, permiti esnan kota estimi. Pero él avisa mi gracia ta suficiente pavo, sobra mi poder tawardo, así perfecto den debilidad, PSI lumigaba más gustosamente, tocante mi debilidad nan, pa poder di Misaya por sosega riba mi. Ben experiencia di tabini tiempo de decepción fuerte y desanimación total, dianan ko tristeza ta e porción, ita difícil, pero ko Elohim ta inda a benefactor, amabel di sus yonan nase, ribatera, dianan ko problemanan, ta molestia e alma, te ora ko morto da parse preferible na vida, ta ed ora o hopi ta perdenan, poder riba Elohim ti awardo 13 den esclavitud di duda e esclavitud den incredulidad. Nos pornamon mentunan asina discerni co perspicacia espiritual eni unificación e di providencianan de Elohim. Nos mester mira angelnan buscando pasalvanos ordinos pues luchando pa planta nos pianan riba on pondesi mas firme lo que serunan eterno e finobu di vida nobu lo asorgi na existencia.